En la legislatura continúan las vistas públicas sobre la reforma contributiva de la gobernadora. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo porque si usted no se ha fijado, estamos ya moviéndonos, terminando el mes de enero, va a comenzar febrero y ya estamos en el ciclo contributivo de cumplir con su responsabilidad en Hacienda. Todavía hay demasiadas dudas sobre el tema de cómo se va a financiar la reforma contributiva y la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, ambos, han requerido información adicional sobre el potencial impacto y el modelaje de cómo el Ejecutivo llegó a esta propuesta de reforma contributiva. Hoy me acompañan en Problematizando dos personas que han participado directamente de este proceso, de estas vistas públicas. Está Rolando López, presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la Cámara de Comercio, y el CPA, Kenneth Rivera, quien se conecta con nosotros a través de Zoom. Gracias por estar con nosotros aquí en directo y sin filtro. Voy a comenzar con usted, Kenneth, porque parte de las cosas que quizás todo el mundo está a la espera y uno habla con comerciantes, inclusive con algunos sectores productivos en Puerto Rico, que han visto cómo aquellos renglones donde hay gastos grandes, digamos, carros, casa o algún tipo de operación o de transacción, se han empezado a aguantar y que ellos sienten que la incertidumbre sobre la reforma contributiva, que aunque es para individuos, la gente pueda estar esperando si va a pagar más o le va a sobrar más al final del día y que van a aguantar lo más que puedan hasta tener certeza. Le pregunto, en ese sentido, esta discusión, este tira y jala, es detrimental, más allá de que se pueda aprobar o no la reforma contributiva. Claro, oye, el efecto en la economía es grande, como tú dices, la gente pues está esperando que estas incertidumbres terminen. Uno de los cuatro pilares de un sistema contributivo eficiente es la cuestión de certeza, ¿no? Que yo sepa cuánto tengo que pagar y cuánto me van a devolver. Y un problema grande con esto es que si esto se atrasa, que ya va a atrasar el ciclo contributivo, como tú bien dices, va a atrasar los reintegros. Estos reintegros mucha gente los tiene de cuenta de ahorro como si fuera un Christmas Club, que están contando que a mitad de marzo, febrero, van a recibir un dinerito y con ese dinerito ya lo tienen hasta comprometido. Voy a hacer mejoras en el hogar, voy a pagar la matrícula del año que viene de la escuela de los nenes, voy a pagar las vacaciones. Y en la medida que esto se atrase, eso va a atrasar ese efecto. Entonces, a veces la gente, sus gastos incluso a lo mejor hasta no los puede hacer. A lo mejor no voy a poder irme de vacaciones o no voy a hacer las mejoras porque se me pasa la ventana a hacer la inversión. Definitivamente, en ese sentido, Rolando, cuando hablamos de la reforma contributiva, tenemos que hablar de cambios contributivos, particularmente para individuos o cuentapropistas. Pero desde el punto de vista de la Cámara de Comercio, ¿cómo ustedes están a favor de la reforma como está o tienen ciertas reservas todavía con lo que se está discutiendo? Sí, bueno, gracias por la oportunidad. A favor de que se reduzcan los impuestos de los individuos, pues, ¿quién no puede estar a favor de Claro. eso? Sobre todo los individuos de clase media, quienes son los targets, el blanco de esta legislación que se ha presentado ahora, que no incluye elementos de corporativos ni de negocios. Sí toca indirectamente en el sentido de que al haber tantas entidades que son transparentes y propiamente entidades que individuos que trabajan por cuenta propia como susodichos DBA, pues ciertamente son impactados con esta reforma, si se le puede decir así, ¿verdad? Claro. Con esta disposición, pero tiene un elemento interesante que podría representar un costo adicional. ¿Cómo así? Bueno, y es que la disposición sí se abrieron los brackets, los brackets contributivos, los renglones contributivos, que antes terminaban en $60,500, hoy en día se extienden, o sea, en la propuesta, hasta $150,000 y representa realmente una rebaja, pero de $150,000 en adelante estamos hablando de ingresos netos, pues entonces ahora pagarían 33%. Claro. Y digo ahora porque el código sí tenía, y como digo yo, la tasa de 33%, pero tenía un descuento, que fue la manera en que las dos administraciones anteriores decidieron que iban a dar una rebaja. O sea, en lugar de ir a la tabla, decidieron, vamos a no complicarnos esto estructuralmente y ponemos un descuento que lleva la tasa a 31.35, algo así. Claro. Y ahora sube a 33. Sí, y por ahí quiero, ¿verdad?, cogerlo, porque se habla mucho, ¿verdad?, de las rebajas, los descuentos, de quién paga más, quién paga menos, pero he empezado a escuchar mucha preocupación en particularmente sectores de alto poder adquisitivo, ¿verdad?, o individuos de alto poder adquisitivo que ganan sobre $100,000 en adelante, que cuando escuchan la discusión sienten que pudiesen pagar más, particularmente con ese descuento o la contribución mínima alterna. De hecho, yo soy uno de ellos que
soy cuenta propista hace varios años y en conjunto con mi contable, pues hemos, ¿verdad?, decidido año a año tomar unas determinaciones y hemos cogido la contribución mínima alterna y pagamos sin ningún tipo de deducción y cumplimos con nuestra responsabilidad contributiva. Kenneth, le pregunto, voy a empezar con usted. ¿Habría un escenario en esta reforma contributiva que esos individuos o cuentapropistas, en esos renglones por encima de ese umbral de $100,000 en adelante, pagaran más, terminaran pagando más en la reforma contributiva? Va a pasar, pero va a pasar cuando la gente se gana más de $487,000, Ok. no más de 100,000, porque acuérdate, las tasas son progresivas, o sea que en la medida que los primeros umbrales pagan a tasas más bajitas, pues todavía tengo algún tipo de beneficio. En la medida que la persona pase $487,000, en pura tasa contributiva de contribución sobre ingresos, debería pagar más. Lo que pasa es que el proyecto tiene otras dos medidas que mitigan eso un poquito, que va a ser que hay un ajuste gradual que aplicaba a la gente que se ganaba más de 500,000, que ese ajuste gradual se está quitando, o sea que hay un beneficio. El segundo beneficio es que la gente que tiene ganancias de capital, que usualmente pagan a 15%, cuando tú tienes niveles de ingresos altos, te sube de 15% a 24%. El proyecto quita eso. Ok. O sea, que una persona que se gane más de $500,000, que son los que van a quedar medios pillados, y de hecho esa gente son los que pagan el 25% de la contribución, Wow. que son poquitos, el 3% de la población cargan 25% de la carga contributiva. Esa gente vería ahorro solamente por el ajuste gradual que se elimina, y si tienen ganancias de capital, los que tengan, pues como esa tasa va a bajar, pues ahí verían algún tipo de alivio. Pero por la reforma tal como está, de 487,000 en adelante, pues van a haber un poco más carga contributiva. Rolando, en ese sentido, digamos, sé que obviamente toca de manera indirecta el sector empresarial, aquellos que son cuentapropistas o tienen DBAs o los famosos pass-through, pero desde el punto de vista de los comerciantes y de la Cámara de Comercio, digamos, ¿qué es algo que ustedes pudiesen ver o quisieran ver en una próxima ronda o para que puedan también aliviarle la carga al sector productivo comercial en Puerto Rico? Bueno, son muchas cosas. Cuando uno examina el sistema contributivo en general, y se le había hecho referencia a unos principios fundamentales que debe tener un sistema, entre ellos la equidad horizontal, vertical, y en el mismo caso de los individuos, hay situaciones que no se están atendiendo porque la realidad es que lo único que se está haciendo es una expansión, una reducción de los impuestos vía expansión de los brackets. Desde el punto de vista de negocios, mire, ahora mismo nosotros tenemos el segundo sistema más caro de Puerto Rico. O sea, la segunda tasa más alta del mundo en el caso de los negocios corporativos, sobre todo. Pero entonces tenemos un sistema que tiene 424 gastos tributarios, es decir, exenciones, exclusiones, deducciones, tasas preferenciales, etcétera. Es un sistema complejo, donde entonces el gobierno empieza a intervenir vía créditos, exenciones, para, como quien dice, decidir quién gana y quién pierde en este sistema tributario que tenemos con estos incentivos que son sectoriales. A nosotros lo que nos gustaría es que el sistema fuera un sistema de una base más amplia, de un impuesto más bajo, que hay modelos internacionales que han hecho eso, que han hecho eso con tasas que eran mayores a la que tiene Puerto Rico. Dando el ejemplo de Irlanda, por ejemplo, el más reciente, Nueva Zelanda, que han logrado establecer un sistema contributivo menos oneroso, ciertamente con menos exenciones y cosas, porque se convierten en innecesarias en la medida en que el sistema es más competitivo y de tasas más bajas. Claro. Gracias a ambos por haber estado con nosotros y ponernos en contexto esta discusión sobre la reforma contributiva y algunos ejemplos, digamos, de lo que va a estar ocurriendo. Miren, algunos apuntes finales. Yo creo que al final del día, y me parece, que esta discusión política que se está dando para aprobar esta reforma contributiva, al final del día pudiese complicar el asunto y también la intención que tiene la gobernadora de que esta reforma se implemente en sus partes que beneficien al contribuyente en este ciclo contributivo. Hay varias alternativas que se están barajeando. Una de ellas es retomar la discusión del famoso reintegro reintegrable, aquel incentivo que hacia final de la administración de Pedro Pierluisi, con los sobrantes que tenía en recaudo, el gobierno de Puerto Rico se logró que la Junta de Control Fiscal aprobase una dispensa, o más bien una distribución a los contribuyentes en un pago que se hizo para allá, para los meses entre junio y julio.
Esa es una alternativa que inclusive pudiese ser una salida viable fiscalmente hablando, pero también política, porque imagínese este escenario, que la gobernadora pueda continuar su discusión con más calma, con más pausa, para aprobar una reforma contributiva que inclusive también le pueda hacer justicia a otros sectores productivos en Puerto Rico y que a la misma vez pueda lograr que la Junta le autorice una distribución adicional para ciertos sectores de contribuyentes y que ese pago se reciba entre junio y julio, como un summer bonus del gobierno de Puerto Rico. Y que a la misma vez se pueda aprobar una reforma contributiva para el próximo ciclo contributivo que le dé certeza a todo el mundo que podamos empujar hacia adelante y que el año que viene, inclusive con los ahorros adicionales, usted reciba otro beneficio. Ese está ahí, es una salida amigable para todo el mundo y a la misma vez se puede lograr un entendido con la Junta. Pero si nosotros seguimos en este asunto, en este tira y jala, que lo que está pidiendo la legislatura es tener claridad y certeza de que en efecto los recortes se han estado haciendo, de que se pueden mantener y sostener hacia el futuro, de que puede haber inclusive maneras de mitigar, como ha pedido la Junta de Control Fiscal, alguna fluctuación en ingresos como baja en reembolsos del gobierno federal o en algún programa hacia futuro y podamos balancear el presupuesto, pues ojo, porque a la misma vez no podemos hacer una chapucería. En el pasado, varias administraciones nos han prometido reformas contributivas y se han quedado a mitad. Y la razón no ha sido política, la razón ha sido porque no hemos podido financiarla viable y de manera recurrente. Y estamos ahí a punto de tener una reforma que le va a hacer justicia y que es buena, es muy buena para muchos sectores que merecen y recibir ese alivio contributivo, pero si no se ponen de acuerdo y si el Ejecutivo no es eficiente en su trabajo, al final del día nos vamos a quedar sin la soga y sin la cabra. Seguimos con más en Directo y Sin Filtro.